Bueno, no te preocupes. Vamos a explicar poco a poco irá cambiando las personas, pero de esta forma tan sencilla, doy 5 minutos de rigor para que alguien no se pueda perder el preámbulo y al mismo tiempo nos sirve para empezar a hacer la despedida, una despedida de ciclo, no de otras cosas, porque me imagino que después de, sobre todo, y después hemos compartido este ciclo una norma completa, y seguramente nos volveremos a reunir. Y tengo una pequeña sorpresa misteriosa que de alguna manera nos desvelará cómo y cuándo nos volveremos a reunir. Pero, en definitiva, hoy tenemos otra vez, gracias a Antonia Fuller, la tenemos aquí para hablar de... Es que me asusto muchísimo con ese título. La banalidad del mal. Pero da mucho más susto lo que descubrió Ana sobre la banalidad. Es más profundo y necesita pensarse más con el corazón todavía. Lo que pasa es que no vamos a desvelar mucho. No, porque si no, ¿qué cuento después yo? Porque solo digo que este ciclo, cada una de las personas que hemos conocido y de un personaje también que hemos conocido a través de una película, desvela una parte importante de lo necesario para pensar con el corazón. Pero recapitularemos al final y empezamos ya, Antonia, si te parece, cuando quieras, con Ana. Gracias. Bueno, después de hablar de María Zambrano, bueno, buenas tardes, perdona. Después de hablar de María Zambrano, es como si un poco, se oye poco. Ahora, vale. Yo procuraré no moverme mucho, cosa que va a ser difícil, ya os digo. Bueno, después de hablar de María Zambrano, que era tan cercana a nosotros, que era española, que no había estado en un campo de concentración, que no era judía, todas esas cosas, ahora es como si retrocediéramos un poco a las otras 4 mujeres que habíamos hablado, a las 3 mujeres que habíamos hablado anteriormente. Volvemos a encontrarnos con una mujer judía, una mujer que está en Alemania y que empieza un periplo que es impresionante. Lo cierto es que nadie se muere el día de antes, podemos estar seguros, porque esta mujer tenía todos los números para haber muerto en un campo de concentración y no murió. Pilar. Es que con el ordenador no me cabe. No me quiero decir también. Sí. Ahora no quieren. Bien, mientras se arregla esto que no funciona, Hannah Arendt era una intelectual, una filósofa por todo lo alto. Verán que hizo su tesis doctoral sobre el amor en San Agustín. No era ni cristiana y siempre se ha declarado agnóstica, pero descubrió que en San Agustín podía descubrir los distintos tipos de amor humano. El amor de amistad, el amor sexual y el amor a todo lo viviente. Y esto es lo más importante a tener en cuenta. Bueno, si se acuerdan ustedes, con Edith Stein,
nos encontramos que Edith Stein tenía, los que estuvieron, y si no lo van a oír por ahí, estaba con un profesor que tuvo que dejar la universidad porque era judío y le siguió en la cátedra Martin Heidegger. Miren, la diferencia entre Husserl y Heidegger es que Heidegger no era judío, Husserl era judío. Husserl no sé qué religión tenía o si la tenía, pero en cambio Heidegger era católico. Y aquí verán ustedes la trama que se mueve detrás de Hannah Arendt. Cuando ella presentó su tesis doctoral, a duras penas pudo defenderla porque tuvo que huir a Estados Unidos porque era judía y era perseguida. La filosofía de Hannah Arendt es eminentemente política. Fue una mujer que toda la vida estuvo metida en la política, pero en la política, no la política que normalmente conocemos, sino en la misma línea de las otras mujeres que hemos trabajado. Una política que tiene en cuenta a las personas, que ama a la gente y que es compasiva con sus semejantes. Y esto va a ser lo que definirá la filosofía de Hannah Arendt. Hannah Arendt estudiará los totalitarismos que había en su tiempo y sobre todo el totalitarismo nazi. Y explicaba Martín que si algo da susto es lo de la banalidad del mal, ¿verdad? Pues esto fue el descubrimiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt descubrió que los humanos, todos nosotros, bajo determinadas condiciones, somos capaces de realizar cosas que si pensáramos dos veces no las haríamos. El problema es que toda esta gente que comete cosas porque se las han mandado, se han olvidado de algo muy importante, que es pensar qué podía pasar con aquello que les estaban mandando. Obedecieron. Aquí los que estamos aquí ya hemos hecho todos la primera comunión. Y yo recuerdo que cuando era joven me decían que el que obedece nunca se equivoca. ¿Verdad que les suena esto? Pues Hannah Arendt dirá que el que obedece y no piensa, no solo se equivoca, sino que puede provocar un mal mucho más grande de que él puede imaginar. Toda la gente que fue detenida en Palestina por lo de las persecuciones nazis, aseguraron que ellos únicamente habían obedecido órdenes y que si les mandaban encender el horno crematorio, pues lo encendían. Para esto cobraban. Y en ningún momento se consideraron culpables. Esta es la banalidad del mal. Hacer el mal creyendo que haces el bien. Que esto ya, si lo piensas, en más de una ocasión a todos nos ha sucedido. Hombre, no tan gordo como estos, pero vaya. El concepto de banalidad del mal surgió a partir del juicio que hicieron Adolf Eichmann, que no sé ni cómo se dice en alemán, pero más o menos, que era el arquitecto del Holocausto, el que favoreció los hornos crematorios y el que arregló todo para que los judíos fueran a los hornos crematorios como tocaba. Y él alega
Mi cometido era de simple técnico de transportes. Yo no hice nada malo. Recuerda Hannah Arendt, oyendo esto en el juicio, porque estuvo de periodista en el juicio, que a menudo no reflexionamos sobre nuestra responsabilidad, que la responsabilidad colectiva es algo muy serio, porque lleva en ella una maldad intrínseca. El hacer lo que todos hacen sin pensar lleva una maldad que no somos capaces de ver. Esto lo vemos estos días que hay tanto jaleo y tanta manifestación y tanta historia. Hay quien va convencido y hay quien va porque van 43 o porque van mis amigos. Esto puede llevarte a un buen fin, pero puede llevarte a un mal fin. Esto es la banalidad del mal. Eichmann en ningún momento, dice Hannah Arendt, respondía a una persona que tuviera ni rasgos de locura, ni que fuera una persona enferma o mala gente. Más bien se dice que sus vecinos, cuando vivía en Israel, pues consideraban que era un buen vecino, un señor amable, muy educado, y que todo el mundo se hacía cruces que este señor hubiera montado lo de los campos de concentración. ¿Qué pasa? Que Eichmann no tenía el más mínimo sentido de trascendencia. Para él no había una ideología, sino que simplemente se consideraba un héroe por pertenecer a un partido, el nacionalsocialismo, que prometía muchas cosas, que iba engrandeciendo a Alemania, y él se sentía un héroe. En ningún momento fue capaz de pensar que estaba haciendo algo malo. Él se sentía participando en algo glorioso y que pasaría a la historia. Y realmente pasó a la historia, como se dan cuenta. Y una vez situada en esto que transformó su pensamiento, volvemos un poco a ver quién era Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que comenzó llamándose Joana, pero se cambió el nombre al casarse, cosas de estas por cambios de apellidos y cosas. Su padre murió enfermo de sífilis. Ella muy pronto se quedó un tanto desamparada familiarmente y se dedicó a leer. Simplemente a los 14 años se había leído la crítica a la razón pura de Kant, una cosa normal que hacemos todos, ¿verdad? Y entonces descubrió que le gustaba la filosofía. Pues vale. Empezó sus estudios en la Universidad de Hamburgo y allí se encontró con Martin Heidegger. Bueno, como siempre está la parte de novelita, pues Heidegger y Hannah Arendt parece que se enamoraron. Cosas de la vida. Bien, el señor Heidegger, he dicho que era católico, que era un señor que estaba muy afín a Hitler. Entonces, separarse de su mujer para irse con Hannah Arendt no quedaba bien. Y le iba dando largas. Vale. Después, un buen día, ya harta Hannah Arendt se enteró que el señor Heidegger estaba escribiendo artículos en favor de los nazis. Y Hannah Arendt le dijo que hasta aquí habíamos llegado. Y se marchó. Se cambió de universidad y volvió con Husserl. ¿Se acuerdan? El primero que yo les he dicho. Y escribió su tesis doctoral sobre el amor en San Agustín.
Como les he dicho, que San Agustín dice que hay 3 clases de amores. El amor filial, el amor de amigos, el amor, diríamos, más erótico, y el amor que sería de caridad o de amor a todo lo que existe. En esto trabajó Hannah Arendt. Le daba igual que fuera San Agustín como si hubiera sido Kant. No tiene nada que ver con que San Agustín fuera católico y ella no tiene nada que ver. Ella se basó en la filosofía de San Agustín simplemente. Ya dejó a Heidegger, cansada y harta, y contrajo matrimonio con Gunther Stern, que era un hombre bastante político, y en este momento Hannah Arendt, con lo de Heidegger y el matrimonio con este señor, tomó conciencia de su judaísmo, de que era judía. Hasta este momento igual ni se había enterado. La cosa es que en el momento que empezó a defender las causas judías, tuvo que huir de Alemania. Tuvo que huir de Alemania y residió en París con su marido. Pero en el momento que Hitler entró en París, tuvo que huir otra vez. Ahora fíjense en esto. Tuvo que huir de París. En el momento que huyó de París, el régimen alemán le quitó la nacionalidad. Era una persona sin papeles. Cuando llegó a Estados Unidos, estuvo 10 años sin papeles, porque hasta el cabo de 10 años en Estados Unidos no te daban la nacionalidad. Empezó a trabajar a favor del sionismo en la construcción de la nueva patria judía, que ya lo hemos repetido un montón de veces. Pero verán que empezó a ver cosas que no le gustaban y empezó a poner pegas, con lo cual los sionistas también se la quitaron de encima. Y durante 10 años vivió en Estados Unidos sin papeles, sin patria y sin identidad. Y de esto nos hablará ella en un momento determinado. Falleció en Nueva York el 4 de diciembre de 1975. O sea que cualquiera de nosotros le podía haber conocido. Fíjense lo que dice. Quitarte la nacionalidad es quitarte la vida. Es como regresar al mundo primitivo de los hombres de las cavernas o los salvajes. Podrías morir y no dejar rastro. Esto lo leo tal cual porque creo que yo no lo sabré decir mejor. Esto lo dice ella en Los orígenes del totalitarismo, un libro que escribe ella. Y fíjense, yo he dicho 10 años, fueron 16. Cuando he dicho que nadie se muere el día de antes, Hannah Arendt es un ejemplo. Hannah Arendt fue detenida por la Gestapo antes de irse a París y no se sabe cómo ni por qué. Al cabo de unos días la soltaron. Era judía, había ido contra los nazis, la coge la Gestapo y nadie entiende por qué la soltaron. La soltaron y fue con su madre directamente a París. Cuando llegan a París, como con su marido se metieron en causas judías, la meten en un campamento de refugiados. Y un buen día huye atravesando España y Portugal y marcha a Estados Unidos. En la misma persona, ella nos dirá, confluyen ser emigrante, ser refugiado y ser apátrida.
Hay que reconocer que tuvo mucha suerte, porque el régimen nazi no se entiende por qué le dejó marchar. En París, Hannah Arendt conoció a su segundo marido. No me pregunten qué pasó con el primero porque no lo sé. Lo he buscado, pero no lo ha dicho. Entonces, no lo sé. Sé que se casó por segunda vez o se juntó con este señor que no sé leer y que era afiliado al Partido Comunista. Como siempre, tomó vida activa y volvió a estar a punto de ser detenida. Como les he dicho, tuvo que huir a través de España y Portugal. ¿Qué pasa con el sionismo? Vale. La idea de los judíos que habían huido de Alemania era crear un Estado judío, ¿verdad que sí? Si se acuerdan, Etty Lerschul ya decía que esto no le parecía bien. Hannah Arendt, en principio, se ilusiona con esta idea. Miren, los judíos piensan que como son el pueblo escogido y llevan 2000 años siendo el pueblo escogido, que yo no sé escogido de qué porque los apalean por todos lados, pero lo cierto es que están tan convencidos que ellos fueron a Palestina con el derecho de 2000 años de pertenencia a la tierra prometida. Y Hannah Arendt les dice que de esto nada monadas. Entonces, hay que crear unas formas políticas totalmente nuevas que no tengan nada que ver con lo que hemos vivido en Alemania, en Francia o donde quiera que sea. La cosa no es tanto tomar posesión de un terreno físico, sino que crear una manera de sociedad alternativa en la que quepan todos. Y esto lo vende a los sionistas. Ya les he dicho antes que no les sale bien, pero sigo. ¿En qué cree Hannah Arendt? Hannah Arendt cree en los kibbutz. Los primeros pobladores, los primeros judíos que fueron a Palestina, con Ben Gurión y no sé quién más, empezaron a crear unas comunidades de tipo rural y agrario, que sería la imagen que nosotros tenemos de los monasterios. Un monasterio es un espacio en que se produce todo lo necesario para vivir y en el que se puede ayudar a la gente a que aprenda y a que conviva. Los kibbutz se establecieron en sitios que eran totalmente desérticos y en poco tiempo han creado auténticos vergeles. Yo los he visto y te alucinas de ver tanta planta y tanto verde en un sitio prácticamente desértico. Vivían de una manera tipo comunal, cada uno aportaba lo que sabía hacer, se alimentaban de lo que cultivaban, vestían de lo que tejían y compraban de lo que habían vendido, y era una manera un tanto idílica, si quieren, pero en que no creaban diferencias entre la diferencia que hay entre la ciudad y el campo, porque no existía la ciudad, solamente estaba el kibutz. Entonces, ella consideraba que un kibutz era la manera más democrática de vivir. Los kibutz existen aún ahora y acogen gente de todas las naciones. O sea, yo he comido y he estado en un kibutz y te quedas maravillada de lo que hacen allí. Otra cosa que no gustaba a los sionistas es que Hannah Arendt decía que árabes y judíos tenían que convivir, que
si no conviven, la aventura judía está condenada. Si no son capaces de convivir judíos y árabes, esto va a terminar mal. Se enfrenta con Ben Gurión, que fue el fundador del Estado palestino, con lo cual los sionistas la consideran persona non grata. Aquí les pongo mujer de fe. Les he dicho que Hannah Arendt no era creyente. Pero ella decía que era agnóstica, pero era una mujer de fe, y les voy a decir por qué. Porque pasó la mayor parte de su vida intentando que la gente creyera en la razón, en la humanidad. Como les decía antes, quien no piensa se deja arrastrar por los demás. Si la humanidad no piensa, se autodestruirá. Y ella tenía fe en conseguir que la humanidad pensara. Creo que todavía no lo ha conseguido, pero la mujer tenía fe. Y tenía fe en el mundo, en que algún día esto se lograría. Y toda su vida manifestó que la confianza y el pensamiento eran la base de la existencia. Si yo no confío, no puedo tener fe. ¿Fe en qué? La fe no es la fe de que creo en Dios, en los angelitos, crean en lo que quieran. La fe es creer en la palabra. Verán que después nos dirá creer en la promesa. No es una promesa de te quiero o no te quiero, es que tu palabra tiene un valor. Aquello de decir, te doy mi palabra, pues cuando la palabra es pensada, tiene valor y da confianza. Porque si yo me fío de tu palabra, puedo confiar en que la cumplirás. Si hablamos por no callar, ni confiamos ni razonamos, hablamos. Ya está. Ya les digo que se autodenominó agnóstica. Miren, pensaba que la persona, si piensa, puede equivocarse. Pero verán, Heyman no tuvo nunca conciencia de haberse equivocado. Ninguna mañana pensó, ¿qué pasa cuando aprieto el botoncito? Él intentaba llegar a mañana y a final de mes me darán el sueldo. Y a lo mejor al final, cuando me jubile, hasta me dan una medalla. Pero su mundo quedaba reducido a eso. ¿Qué le importaba quién eran las personas que iban al campo de concentración? Como le habían dicho que eran los enemigos de Alemania, pues bueno, pues ya está. En ningún momento pensó, tan absurdo es creer en un partido político, en un grupo, en una religión, en lo que quieran, si no usas la cabeza. Fundamental para vivir es pensar, utilizar la cabeza, ver si lo que tú estás haciendo puede hacer daño o si lo que tú haces por lo menos no molesta. Y esto es lo que es la fe de Hannah Arendt. Pensar que la humanidad acabará pensando, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo. ¿Verdad que les he dicho que si piensas descubres que te has equivocado? Bueno, entonces Hannah Arendt te dice, no hablo de un perdón religioso, hablo, ¿verdad que yo les he dicho que Heidegger
por no dejar a la mujer la dejó plantada. A pesar que sabía que Hannah Arendt era judía, apoyó a Hitler. Pues Hannah Arendt nunca perdió la relación con él. No volvieron a ser amantes, pero siguieron siendo amigos. Ella dice, lo que hizo Heidegger me hizo daño, iba contra lo que yo podía aceptar y pensar. Pero solo el perdón hará que la humanidad prospere. Como les he dicho antes, la promesa es la palabra dada. El perdón es la capacidad de aceptar que te equivocas y que el otro se equivoca. Perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar lo que decíamos antes de la empatía. Pues mira, no da para más. O no sabe hacerlo de otra manera. O como quieran decir, como dicen ustedes aquí. Donde no hay mata, no hay patata. Y fin del capítulo, ¿no? Pero no juzgamos. Ahora, perdonar no es decir bien a lo que está mal, vayamos claros. Hemos dicho que lo fundamental es el pensamiento y la promesa. El pensamiento te hará ver si esto está bien o esto está mal. Si el señor Hitler lo hizo mal, tonta hubiera sido Hannah Arendt de ir a felicitarle las Navidades cada año, ¿no? Con dejarlo en paz, todos contentos. Perdonar es aceptar que ha habido una equivocación y poner cuidado para no repetirlo. Este es el perdón auténtico. No dar pie a que el otro te vuelva a coger. Y cuando das una palabra, no haga falta notario. Lo que decían antes, he dado mi palabra, ¿verdad? Yo imagino que aquí, como en mi tierra, decían, si lo digo en catalán mal, he dado mi palabra y fin del capítulo. ¿No es así? Esto es la promesa. Dar valor a nuestras palabras, dar valor a nuestros compromisos. Y esto es lo que promueve Hannah Arendt. Bueno, Hannah Arendt confiesa que por más que vea el mal, no pierde la esperanza en las personas. Porque es verdad que en el fondo de todos nosotros está la capacidad de hacer el mal. Es lo que, digo yo, que debía ser lo que nos decían del pecado original, debía ser eso. Que en el fondo de todos nosotros, yo no sé si lo que he dicho es una barbaridad teológica, pero ya va y va, pero que si en el fondo de todos nosotros hay una capacidad de obrar mal, que está en nosotros, el mal también está en nosotros. Si yo no presto atención, ¿se acuerdan que en un momento determinado, no sé cuándo fue, yo les decía que la atención es algo fundamental? Quien no tiene atención no sabe lo que hace en la vida. Quien no pone atención no descubre este fondo del mal que hay en cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sentido envidia? No ha sentido rabia, no ha sentido alguien que sea. Tenemos un momento que dices, pues fíjate tú, con lo que yo he trabajado y no he llegado a nada, y esta que se ha colado. O cuando se te cuelan en la fila del supermercado. Vamos, puedes callarte, pero dices, la madre, ¿no? Pues esto está en nosotros. Si tú no lo vigilas, si tú no tienes atención, puedes montar un pitostio sin darte cuenta. Y entonces consideras, es que yo no lo sabía. Esto es lo que nos dice Hannah Arendt. Además, plantea que cuando la gente no tiene unos principios claros, cuando todo da igual,
no hay responsabilidad en la actuación y que en ningún momento esto exime de culpabilidad. Bueno, ya les he dicho que los sionistas expulsaron a Hannah Arendt, bueno, ya ni entró, pero bueno. Los que son más mayores conocen a esta señora, la Golda Meir. La señora Golda Meir, yo la admiraba cuando era joven, porque decía, fíjate. Entonces, sí, era una señora que yo decía, fea, gorda, fuma y es famosa. Pues esto ya es la leche. Yo consideraba que esto era mi ideal. Bueno, entonces, Golda Meir intentó convencer a Arendt para ver si entraba en razón. Y le dijo, mire señora, le dijo Golda Meir, yo soy socialista, yo no puedo creer en Dios. Y verdad que yo les he dicho que Hannah Arendt decía que ella era agnóstica, pero le tocó un poco las narices la Golda Meir, y le dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. En el único momento que nuestro pueblo ha pintado algo en la historia fue cuando creyó en Dios. Por lo tanto, si esto es así, si la confianza en Dios era más grande que su miedo, algo debe haber de bueno en lo que creía nuestro pueblo. Lo bueno de Hannah Arendt es que no confía en sus únicas posibilidades. Si recuerdan, las mujeres que hemos trabajado siempre nos avisaban del endiosamiento. Si tú crees que tú puedes con todo, que no necesitas la ayuda de nadie, que pase lo que pase, saldrás. Miren, en el fondo, hasta el que no cree en nada dice, Dios mío, a ver si me curo. En el fondo, todos necesitamos una mano amiga, algo que sobrepase a nosotros mismos, sea lo que sea, si da igual. Entonces, ella dirá, el verdadero mal para las personas es renunciar al amor humano, es decir, el no confiar en los que tiene a su lado. Mirad, la persona que se cree Dios, la persona que se cree no sé qué, no necesita a nadie. Y una persona que no necesita a nadie es muy triste. Es un poquito menos persona. Hannah Arendt dice que el hombre es poseedor de grandes cualidades. Si recuerdan, cuando yo les decía que había trabajado el amor en San Agustín, ella descubre que en las personas el amor no es algo que podamos controlar. El amor es algo más grande que nosotros mismos. Cuando yo amo a una persona, no sé explicar por qué la amo. Y esta es la grandeza del amor. Esta es el aceptar que los humanos somos humanos y que el amor, la fe, la palabra, la confianza siempre nos sobrepasan. En este caso, da igual que seas creyente o no creyente. Eres una persona con unos valores y con una dimensión que está por encima de ti. Otra cosa que nos dice Hannah Arendt en vista del señor Heyman es que todo lo que tú hagas tiene consecuencias. Nos volvemos a remitir a Edith Stein, a Etty Lersun, cuando decíamos que lo que yo hago aquí no sabemos cómo, pero repercute en el otro extremo del mundo.
nuestro mundo, nuestra sociedad, no es lo único que existe. Nosotros construimos, si se acuerdan del otro día, María Zambrano decía, sufro por lo que pasa en España con la guerra civil, porque esto es la foto de lo que pasará en Europa o pasará en Europa. Pues lo mismo nos dice Hannah Arendt. Lo que hacemos siempre tiene consecuencias. Consecuencias para el bien o consecuencias para el mal. Nunca una acción es, no lo sé, es neutra. De aquí la atención y la capacidad de pensar. El llevar la cuenta cada día de mi actuación. No es juzgar. Ella dice que lleva un diario de no sé qué. Pues sí, ese diario de qué ha pasado hoy. ¿Qué cosas buenas me han pasado? Porque de lo contrario, vamos actuando por inercia. Me levanto, me voy al trabajo, hago la comida, vuelvo a casa y llegas a la noche y dices, pues no sé lo que he hecho. Esto es lo que evita que seamos responsables de lo que hacemos. Otra cosa que advierte Hannah Arendt es que el pensamiento único siempre es malo. Cuando todos pensamos igual, algo está pasando. Una democracia, una sociedad, una familia o lo que quieran, tiene que admitir la diversidad de pensamiento y el profundo respeto para cada persona. Los totalitarismos enseñan a pensar a todo el mundo igual. En el momento que todo el mundo piensa igual, ya no tiene por qué pensar si lo que hace está bien o está mal. Está mandado. Ya está. ¿No? Yo pensaba que tenía más. Bueno, la cosa es esta. Que Hannah Arendt repite una y otra vez, lo resumo en 3 palabras. Pensar, es decir, tener en cuenta lo que hago. 2, no actuar por lo que mandan, por la moda o por lo que toca. Y 3, cumplir la palabra, que esto es fundamental. Y ya es todo lo que les sé contar. Y ya hemos acabado. Venga, hasta luego. Estoy repartiendo un par de papelitos. Qué mono. El primero es una margarita. Una margarita que contiene instrucciones. Para que pensemos, ¿no? Sí, pero gracias a este ciclo, enseguida me di cuenta de que lo más importante no era construir una margarita con mis propios pensamientos, sino compartir un método por el cual cada persona fuera capaz de construir su propia margarita. Qué bonito. No obstante, vamos, creyendo profundamente en el sexo, y más a lo que puedan escuchar, creo que es importante compartir una manera de ser. Realmente, esa manera de ser está muy bien resumida ya en tus palabras. Cuando mencionas que no hay más método que el amor, pues sí, no hay y además otro. es un método difícil de explicar. El que solo pueden explicar el amor los poetas. Pero lo explican y normalmente no entendemos el poema. Este es el problema. Que tú dices, qué bonito es eso, pero igual entiendes lo que no ha dicho el poeta. Pero
Pero ¿cómo explicas que amas a una persona? Difícil porque he vuelto a endiosarme Qué y a bien. creer esa parte del folletito que les acabo de trasladar. Creer que podría ser interesante compartir mi método, qué es lo que yo consideraba pensar conmigo. Y por eso les proponía este ejercicio en el ciclo de intentar pensar en una parte que definiese el trayecto vital de esas mujeres tan radicales que nos había presentado Antonio. La primera es un dibujo porque está sacado de la acción de la película, que vimos también en este momento. Y de esa película, del personaje principal, extrae esta palabra, compasión. Y así iba sacando en cada una de las sesiones una palabra. Me adelanté a esta de hoy porque ya lo sabía. Creo que es una lección difícil de diferir. Pero ahí mencionaba la necesidad de la encarnación, la contribución, la iluminación, la democracia, la libertad, porque lo de Ana Kant es lo de la banalidad del mal, todo eso, pero empezar a pensar que lo peor no es que te falte la libertad, sino que niegues la posibilidad de que forme parte de tu vida, es algo que todavía estamos ingiriendo unos cuantos meses. Ya veremos a dónde lleva. Pero en cualquier caso, pensar con el corazón. Es imposible sin este final. Un final donde no están ni Simone Weil, ni María Zambrano, ni Stein, ni Ana Karen, ni Eti. Está Antonia Fidel. Me parecía muy importante que lo que me compartía Antonia Fidel a través de una palabra, que humor, estuviera así. Porque el humor, igual que las categorías, tiene ahí como un doble sentido. El humor puede ser una manera de entender la vida, de que la más. Pero el humor es esencial porque es la palabra que utilizaban las antiguas antiguos para hablar de la circulación de algo. Así que, humor con Antonia. Por detrás, me di cuenta rápidamente, bueno, me he dado cuenta de que volvía a hacerlo mucho con la Margarita, intentar imponer de alguna forma la discusión, cómo se debe vivir. Y claro, no hay cosa peor en ese momento que tener unas hijos, en mi caso, una hija, que te dan a comprender que eso no funciona así. Que cada cual debe construir su propia Margarita y por tanto ustedes tienen que construir su propio método igual que yo no lo tengo que. Y por eso estas palabras que darán paso seguramente a otras palabras de terminamos el ciclo donde hemos compartido momentos que ni siquiera hemos visto como comunes, porque el silencio interior es inabarcable, intangible, imperceptible. Hemos formalizado un método que se escapa a la metodología, porque cada cual lo ha construido en un personaje. Sin embargo, la asamblea de cuerpos que hemos formado es real. Ha ocupado un espacio y un tiempo. Para hacer un espacio que pensaremos con el corazón, va a ser. Y antes, hemos pensado con el corazón. Porque hemos creído firmemente en eso, y que no nos negábamos la capacidad de ser. Me callo porque ahora lo de ustedes, que me voy a permitir hacer, Antonia. Pues no sé qué vas a hacer. Pero... No sabes lo que voy a hacer, no. Que va a ser darte un abrazo. Hombre, pero... no lo damos todavía. Es un gesto que tiene mucho sentido y es puro método. Así que, por favor, ahora pensé mucho porque es un símbolo real de inteligencia. Y de estás compartiendo todavía. Todavía es que yo no te lo sé. Salido. Claro. Pues ya lo quitarás. Es que yo no sabía cómo apañártelo y no quería interrumpir. Vale. Mira, esto